Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Cara a cara con el psicópata. Como les he platicado, ya casi lo vamos a terminar. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 6, es el último capítulo. Se llama Psicópatas, Sociópatas y Terroristas. Y recuerden que las invito a que se suscriban al canal, le den like a la lectura, la comenten y que me sigan en mi Instagram y me acompañen martes y jueves. Estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Capítulo 6. Psicópatas, sociópatas y terroristas. ¿Podemos esperar que los psicópatas puedan dejar de serlo? Este libro no puede ocuparse de esta cuestión porque requiere de muchas páginas de reflexión y análisis de investigadores, pero probablemente sea más importante la pregunta de si podemos evitar que niños que muestran síntomas propios de la psicopatía acaben por desarrollarla de modo pleno en su edad adulta, o si al menos seremos capaces de lograr que no se conviertan en seres violentos y explotadores de modo crónico e intenso. Psicópatas, genética y ambiente. Los investigadores están de acuerdo en que la psicopatía tiene raíces biológicas, una predisposición que pasa por un sistema nervioso que no acaba de funcionar bien. Las hipótesis más importantes pasan por el lóbulo prefrontal y la amígdala. Así, en el caso del primero, un funcionamiento anómalo de esta parte central del neocórtex podría explicar su incapacidad para tomar decisiones razonables, por ser la zona prefrontal la encargada de deliberar y ejecutar los planes de actuación. Los estudios de Antonio Damasio con personas que han sufrido lesiones importantes en este lugar concreto muestran que pierden su sensatez, se tornan abúlicos, irritables y parecen abandonar todo sentido de la ética. No observan, sin embargo, deterioro alguno en su inteligencia ni en su capacidad de analizar teóricamente las distintas situaciones. Tal y como decía Keckley, es en la acción cuando se comprueba la profundidad de los efectos de esta lesión. Son personas en las que no se puede confiar. Su razonamiento lógico parece intacto, pero su comportamiento resulta impulsivo y es dirigido no por lo que el sujeto es capaz de explicar a priori lo que es más apropiado o se debería hacer, sino por aquello que le apetece, por su estado de ánimo, por un deseo de indulgencia y satisfacción inmediata de sus deseos. Por su parte, la amígdala actuaría a modo de caja de resonancia de la emotividad. Sería como un amplificador que procesaría los estímulos emocionales para que pudiéramos reconocerlos en los demás e identificarlos dentro de nosotros mismos. Así, la incapacidad para las emociones podría relacionarse con lo que se ha observado repetidas veces, que los psicópatas muestran una menor actividad en la amígdala izquierda, lo que también ayudaría a explicar que estos sujetos sientan menos miedo ante la presencia de estímulos amenazadores y que tengan más dificultades para recordar la ansiedad o el temor que están asociadas a experiencias negativas. ¿Por qué sería así? Porque tanto tener miedo ante una amenaza como aprender de la experiencia, buscando no volver a pasar por tragos que resultaron amargos, requiere que las emociones estén prestas para sacudir nuestro cuerpo. La ansiedad asociada a la memoria emocional, algo que sería más difícil o imposible para el psicópata si su amígdala funcionara de modo defectuoso. Los niños con estas deficiencias tendrían una predisposición innata o temperamental a convertirse en psicópatas. Sin embargo, no está claro en qué medida se hace necesario que el medio ambiente potencie esa tendencia a la psicopatía. Hay bastantes estudios que señalan que la crueldad y el maltrato forman parte del bagaje infantil de los psicópatas. Algunos de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos fueron tratados de forma muy dura, con violencia y arbitrariedad, cuando eran niños. Los autores que destacan la existencia de malos tratos en los asesinos y psicópatas crueles explican que es la enfermedad mental y las lesiones producidas por el trato brutal lo que se esconde detrás del psicópata criminal. Ahora bien, por otra parte, no se ha demostrado que todos o incluso la mayor parte de los psicópatas encarcelados hayan sufrido malos tratos, ni hay rastro alguno de lesiones en sus cerebros. Su funcionamiento anómalo en el lóbulo prefrontal y en la amígdala no parece que descanse en una lesión. Solo comprobamos que no actúan como deberían hacerlo. Quizá existieron microlesiones en algún momento del desarrollo, pero no lo podemos saber. Como un medio de resolver esta cuestión, buena parte de los investigadores actuales concluyen que deberíamos distinguir dos tipos de psicópatas en función de su origen: el psicópata primario, psicópata puro o simplemente psicópata,
sería aquel que nacería con una tendencia innata hacia la manipulación y explotación de los demás. Aquellos que nacieran con esa predisposición en un grado muy intenso no precisarían de un medio ambiente defectivo o insano para manifestar un comportamiento violento o cruel. Su fuerza destructiva heredada sería tal que más bien solo podría ser neutralizado mediante una educación y un control muy intensos, que empujara hacia el lado del autocontrol y la obediencia a las normas. Para estos psicópatas no serían suficientes un medio ambiente y una educación normales, para evitar que se convirtieran en personas crueles o criminales. Este podría ser el caso de delincuentes que sacudieron la conciencia de la opinión pública en España, como el estudiante de químicas Javier Rosado, el asesino del rol, quien con 19 años mató de modo sádico a un humilde trabajador que esperaba tranquilamente el autobús que debía llevarle a casa, José Rabadán, el asesino de la katana, o el mismo Joaquín Ferrandis, estudiados en capítulos anteriores. En justicia nadie podría culpar a sus familias por esas fechorías. En ellos se resume un afán de destrucción sistemática que no sabemos por qué surgió. Su psicopatía no encuentra justificación en aspectos derivados de su medio de crianza o educación. En otros psicópatas, la tendencia hacia la violencia puede ser menor, y es muy probable que un medio de crianza poco saludable alentara un potencial que ya estaba ahí. Niños crueles en sus actos, delincuentes brutales en su infancia, como el que asesinó a Sandra Palo en compañía de otros, en uno de los hechos que más conmocionaron a la sociedad y pusieron en cuestión la ley de menores aprobada hace pocos años. Sandra Palo murió el 16 de mayo de 2003. Un camionero encontró su cuerpo un día después en un polígono industrial de Leganés, Madrid. Había sido secuestrada y violada por 4 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, que después la habían embestido y atropellado con el coche hasta casi matarla. Luego condujeron el automóvil robado hasta una gasolinera para comprar €1 de gasolina. Regresaron al polígono, rociaron a la chica inconsciente y prendieron el fuego. La importancia de la predisposición a la psicopatía viene dada por el hecho de que solo muy pocos de los niños que sufren malos tratos y que crecen en zonas marginales de la sociedad son capaces de realizar actos de esta naturaleza. Para explicar tanta hazaña es preciso recurrir a la personalidad de los autores, y existe mucha investigación que es capaz de demostrar que los psicópatas criminales adultos ya se caracterizaban en su infancia por un conjunto de comportamientos que los diferenciaban del resto de los menores delincuentes. Por otra parte, existen sujetos que no delinquirían reiteradamente si hubieran tenido otros estímulos, si sus padres les hubieran dado afecto y protección, si en sus calles hubiera habido algo más que hacer que imitar a camellos y proxenetas. De igual modo, la mayoría de los terroristas no serían capaces de asesinar impunemente si no hubieran sido adoctrinados u orientados por su fracaso hacia esa forma de vida. A aquellas personas que son capaces de realizar actos psicopáticos sin que tengan una personalidad psicopática de nacimiento, sino que la han adquirido por brutalidad e ignorancia. Los denominamos sociópatas, donde el prefijo socio revela que el origen se halla en la sociedad, no en el temperamento innato, dado que debemos pensar que siempre hay una interacción entre ambiente y rasgos heredados. También los sociópatas disponen de aspectos de temperamento que les facilitan llegar a ser lo que son, pero en ellos estamos de acuerdo en que un ambiente radicalmente diferente hubiera cambiado mucho las cosas. Mi opinión es que muchos de los llamados psicópatas integrados tienen ese origen fundamentalmente genético. Al tener una buena educación y medios para estudiar, y debido a que su compulsión para la violencia no era abrumadora, estos sujetos han podido canalizar su personalidad hacia el ámbito privado, familiar y profesional. Los sujetos más ligeros en su tendencia psicopática mostrarán los rasgos más benignos de la psicopatía, tales como muchas dificultades para establecer relaciones emocionales plenas o ausencia de remordimientos. Los que hayan desarrollado los síntomas más malignos, como una visión endiosada personal y un gran deseo de manipular junto a una profunda ausencia de empatía, tendrán más probabilidades de dañar emocionalmente y físicamente, pero en determinadas ocasiones y de modo oculto, a sus allegados. Pero estos sujetos, a diferencia de los sociópatas y de los psicópatas criminales, habrán aprendido virtudes como la paciencia para determinados casos y el autocontrol. Cuando descargan su deseo de dominio de modo violento y brutal es porque saben que pueden hacerlo, como los dictadores que estudiamos anteriormente, mandos policiales o militares, empresarios protegidos por la organización y su despacho de abogados y otros. Estos casos tienen un origen temperamental.
Su educación limita lo que en otros ambientes daría como resultado un delincuente reincidente y peligroso. Figura 6.1. División de la psicopatía según su origen. Genético con influencia diversa del ambiente, psicópata. Principalmente ambiental, sociópata. El caso de Dimitri. El caso de Dimitri muestra la profunda interacción que puede darse entre un ambiente de crianza muy deficiente y una personalidad orientada hacia la psicopatía. En este caso de niño adoptado por una mujer capaz y sensible y un hermano deseoso de dar cariño, nos tropezamos con varios hechos acerca de los cuales deberíamos reflexionar. Primero, la inmoralidad de personas e instituciones del antiguo bloque soviético que engañan y hacen su agosto a costa de ciudadanos europeos con voluntad para criar a niños huérfanos en el seno de sus familias. Segundo, la poca protección que ofrecen las instituciones españolas cuando tal cosa ocurre, cuando debiera ser su misión velar para que esos fraudes no se produzcan, porque no solo se frustra la esperanza de la familia adoptante, sino que se la puede poner en grave peligro. Y tercero, la ausencia de respuesta que hoy en día existe en nuestro país para abordar los casos de menores con una personalidad proclive a la psicopatía. Hace ya algunos años que atendí a la madre adoptante, Pilar. Ella y su hijo biológico, Alfonso, están bien, pero esos años fueron duros. Su madre escribe los acontecimientos que aquí se relatan. Con el deseo de que sirvan para otras familias, voy a dejarle a ella la palabra, solo enfatizaré algunas de sus afirmaciones. No puedo superar lo que ella escribe. El lector puede ejercitar su memoria de lo leído y ver cómo en este relato se va dibujando página a página el nacimiento de muchos de los rasgos de los sujetos a los que hemos conocido en los distintos capítulos. Escribe a continuación Pilar. Dimitri fue adoptado por mí en el acto judicial que tuvo lugar en Moscú el 30 de octubre de 1996, a través de una agencia de adopción supervisada por la Comunidad de Madrid. Conocí a Dimitri el 25 de octubre de 1996 en un orfanato de Moscú. La directora del orfanato, la psicóloga y la doctora del centro nos informaron de las características de nuestros futuros hijos en una reunión mantenida ese mismo día en el despacho de la directora, a las 4 familias que viajamos desde Madrid. A mí se me informó entonces de que Dimitri no había estado escolarizado. Iba a cumplir 8 años al cabo de un mes, hecho que me sorprendió, pues en la ficha de preasignación que yo había recibido en Madrid, casi un año antes se decía que era buen estudiante y además por edad tenía que estar ya escolarizado, según las normas educativas rusas. Se me dijo que el niño era muy inmaduro y por eso sus cuidadoras habían considerado que no debía escolarizarse todavía. La psicóloga del centro me dijo en la misma reunión que Dimitri era un niño sociable, cariñoso y deseoso de entrar en una familia. En todo momento se refirió a él como un niño normal y de buen carácter. Durante 5 días estuvimos yendo al orfanato y allí Dimitri se mostró cariñoso. Me llamó mamá desde el primer momento, me daba la mano al pasear por el recinto del centro. A través de la traductora, me aseguré en repetidas ocasiones de que él sabía que yo iba a adoptarle y que a partir de ese momento él iba a ser mi hijo y hermano de Alfonso. Siempre se mostró contento y animoso. Naturalmente supe que su actitud cariñosa y apegada no era totalmente sincera, pues apenas sabía nada de nosotros. Ya suponía que cualquier niño de orfanato muestra su mejor faceta con afán de agradar a la familia, que le va a ofrecer una nueva vida. Tras el juicio, cuando fuimos a recogerle definitivamente, Dimitri no quiso despedirse de nadie, ni siquiera de los niños de su grupo, con los que había vivido durante los últimos años. No quise insistir en que se despidiera y pensé que la frialdad de esos momentos podría ser valentía y una especie de ajuste de cuentas por las malas experiencias vividas allí. Durante el largo trayecto en coche hasta Moscú, unas 3 horas, Dimitri rechazó caricias y abrazos, que en cambio en el orfanato se había dejado prodigar y había correspondido. Esa actitud me pareció normal, achacable al nerviosismo que a él le suponía. Estuvimos 2 días en Moscú, en los que yo tuve poco contacto con los niños, ocupada en gestionar documentación para volver a España. Durante el vuelo a Madrid, Dimitri se mostró hosco y encarado, y tuve por primera vez que mostrarme autoritaria con él para que no corriera por los pasillos del avión, no tirara la bandeja de la cena al suelo o dejara de pedir Coca-Colas a las azafatas. Ya en Madrid, durante los 2 primeros meses de convivencia, nuestra casa se convirtió en una pesadilla. Dimitri entró en ella con botas de hierro, con una actitud nada dócil y muy provocadora.
No mostró en ningún momento tener necesidades afectivas o sentirse inseguro. No lo ha mostrado hasta el día de hoy. Fue un cambio radical con respecto al niño que habíamos conocido en Rusia. Seguí considerándolo normal, ya era consciente de que su adaptación a su nueva vida no iba a ser fácil, pero más que su rechazo afectivo hacia mí, me sorprendió su indiferencia y desprecio hacia Alonso. Me propuse ir paso a paso. En primer lugar, conseguir hacerle ver que la autoridad la ostentaba yo y que determinadas normas no las iba a pasar por alto. Tuvo que aprender a comer de todo, a no levantarse de la mesa, a seguir un horario. Sus malos modos y contestaciones eran constantes. En ocasiones tardó más de 1 hora en obedecer un mandato, el tipo «ahora ve a lavarte los dientes». Ponía los brazos en jarras y gritaba en ruso «no quiero». Daba media vuelta y se disponía a hacer cualquier otra cosa. Yo le alzaba en volandas. Volvía con él al lugar en que le había dado la orden y se la repetía. Así hasta que contestaba «sí, mamá», por agotamiento. Al mes de estar con nosotros intentó darme un puñetazo en la cara. Estábamos en la barra de una cafetería esperando a alguien y para hacer tiempo le pedí que leyera un poco del libro de primeras lecturas que siempre llevábamos encima. Para entonces ya era capaz de leer pequeños textos de iniciación a la lectura. Por toda respuesta alzó con fuerza el puño y tomó impulso. Le agarré la mano antes de que me pegara y le saqué en volandas del bar. Le di un bofetadón que le dejó atónito. Nunca más me ha levantado la mano. Solicité una entrevista con el psicólogo de la CAM. Vi desde el principio que Dimitri no respondía al razonamiento, a la explicación, solo aceptaba mi autoridad si yo se la imponía. Muchas cosas me desconcertaban en él, y todas las achaqué a su dura vida pasada. No lloraba, no reía con espontaneidad, sí lo hacía de otros. Parecía no sentir, me daba la impresión de que era autista afectivo. Su ritmo de aprendizaje fue rapidísimo, no sabía contar más allá de 10 en ruso, y ni siquiera escribir su nombre, pero en poco tiempo operaba, utilizaba todas las órdenes de unidades, aprendió a leer y escribir sin necesidad de comenzar, desde el alfabeto. En muy poco tiempo empezó a pensar en español. Fue capaz de todo eso en contra de su voluntad, pues nos costó infinitas repeticiones que dejara de tirar el lápiz al suelo o que no escondiera el cuaderno detrás de alguna estantería. En el colegio ocultaba todos sus progresos y cuando su profesora, incrédula, vio los trabajos que hacía en casa, reconoció que en el centro les estaba tomando el pelo. Dimitri mentía continuamente. En una ocasión contó llorando a su profesora cómo un compañero de clase le había despreciado no invitándole a su fiesta de cumpleaños, cuando sí había invitado a Alfonso, que ni siquiera estaba en el mismo grupo. Resultó todo un embuste para que dicho compañero pareciera malo. Ni siquiera era su cumpleaños. Su actitud en el colegio era muy mala y tras una conversación con su profesora, en la que me dijo «este niño parece más un animal que una persona», decidí que sería mejor buscar otros colegios. Necesitaba que el ambiente escolar mejorase y sobre todo que tuviera un profesor que no tirase la toalla tan pronto. Encontré un colegio que a mitad de curso aceptó a los niños. Era un colegio privado donde iban con uniforme. Aquello a Dimitri le encantó, pero su actitud siguió siendo la misma. Se peleaba, mentía, no trabajaba. Dimitri no ha llegado en estos 2 cursos escolares a saber los nombres de sus compañeros. Siempre me ha parecido extraño. Creo que Dimitri tiene una percepción distorsionada de la realidad. Sus emociones son fingidas, no entiende la compasión ni la empatía. Jamás acepta un error y cree ser perfecto. Estuvo mucho tiempo llamándose a sí mismo Super Dimitri. Nunca siente gratitud y no tiene curiosidad por el entorno. Parece vivir fuera del mundo. Su modo de relacionarse parte del engaño. Siempre busca parecer o que parezca. Establece una relación incoherente entre el estímulo y la respuesta en situaciones de la vida cotidiana. Durante la temporada de esquí del 96, Navidades y Semana Blanca, fuimos a esquiar a los Pirineos. Dimitri es un niño tremendamente dotado para los deportes y en pocos días podíamos esquiar en pistas de cierta dificultad. Él bajaba gritando a pleno pulmón «Soy Super Dimitri» y casi siempre llegaba el primero. En una subida en telesilla hizo la gracia de tirar uno de sus bastones. Acabábamos de ver cómo al hijo de unos amigos le había caído un guante y habíamos tenido que salirnos de pista para recogerlo. Aquello le gustó a Dimitri y quiso ser él el protagonista, pero con tanta mala fortuna que lo hizo en una zona de muy difícil acceso y de nieve virgen, de modo que perdió su bastón. Con uno solo no podía darse tanto impulso y empezó a quedarse rezagado en la bajada. Yo abandoné al grupo para esperarlo. A las 2 horas tenía movilizados a los servicios de emergencia de las pistas.
Dimitri había decidido fastidiarnos, haciéndonos esperar mucho porque no podía esquiar más rápido que nosotros. Le aclaré que en la montaña no se hacen esas majaderías y le aseguré que tardaría mucho en volver a esquiar. No soporta perder, no ha querido participar en un circuito de cross organizado por el colegio por miedo a no ser el ganador. No se pone las espaldillas ortopédicas que el traumatólogo le ha mandado para corregir su desviación de espalda, porque tiene la espalda muy bien. A mí me ha cansado buscando los tirantes por los escondrijos más inverosímiles. No admite tener alguna imperfección física. Me acusa de malos tratos. Al poco de empezar el nuevo curso escolar, en septiembre del 97, Dimitri me acusa en el nuevo colegio de malos tratos. Le va dando a su profesora pequeñas dosis de información a lo largo de varios días, mientras su actitud no muestra ningún cambio, excepto en cuanto al rendimiento escolar. Los primeros días de curso recibimos ambos la enhorabuena por parte de la profesora por la excelente preparación académica que muestra Dimitri, para el que prevé un curso sin muchas dificultades. Dentro de ese contexto resulta aún más extraña su acusación contra mí. De forma paralela, baja estrepitosamente su rendimiento, deja de hacer los deberes, hace el tonto en clase, empieza a estar castigado durante los recreos. Le dice a su profesora que no le mande trabajo, pues yo en casa le maltrato si viene con deberes. Cuando tengo conocimiento de todo eso, le hablo a Dimitri de la inmensa tristeza y decepción que su acción me producen. Él me cuenta cómo de forma plenamente consciente ha ido tramando su ataque hacia mí. Sabe que a las madres que tratan mal a sus hijos las meten en la cárcel y que viene alguien y les quitan los hijos. Sus padres biológicos fueron privados de la patria potestad de Dimitri. Él sabe de qué está hablando. Conmigo en la cárcel, a él le mandarían a otra familia. Lo que ocurriera con Alfonso no le importa. Esto lo dice después de casi un año de formar parte de nuestra familia. No encuentro la forma de encajar este golpe. ¿Por qué? Pero antes, ¿de verdad él cree que está siendo maltratado y nos odia hasta ese punto? ¿Cómo se me ha podido pasar por alto algo tan sumamente grave? Paso días dedicadas a sacarle toda la información que pueda, con mucho menos esfuerzo del previsto. Me va contando que sí, que nosotros somos buenos, que yo no le trato mal, que le he enseñado muchas cosas, que no ve diferencias de trato entre Alfonso y él, que todo lo que ha dicho en el colegio es mentira, pero que es la única forma de conseguir otra familia. Yo no tenía ni idea de que deseara otra familia. ¿Por qué? Sois buenos, pero no me gustáis. Sois pobres, y yo vine a España para ser rico. Me dice que aparte de nuestra pobreza no tenemos nada malo. Bueno, es cierto, yo le regaño, pero solo cuando hace algo malo. He sido buena con él porque le he dado comida. Casi un año entre nosotros y ahora veo que es un completo extraño. No ha creado ni le ha llegado el más mínimo lazo afectivo con nadie. ¿Y Alfonso, es tu hermano, tampoco te gusta? Su respuesta es categórica: no. Conoce perfectamente las consecuencias que pueden acarrear su acusación y manifiesta que eso a él no le importa. Y me dice que va a conseguir su propósito. Voy a seguir así. Voy a destrozar a vuestra familia hasta que consiga irme a vivir con una familia de ricos. Me cuenta cómo nos mintió ya desde Rusia, cuando contestaba mis preguntas asegurando que quería que fuéramos su familia. Ya entonces sabía que mentía, pero tenía que parecernos bueno para poder salir de allí. Nosotros fuimos solamente un billete de salida hacia España. Nunca le ha interesado tener una familia, pero es pequeño y no tiene otra forma de vivir. Insiste en que somos pobres, pero no sabe definirme cómo es una familia rica. Dice que no conoce a ninguna. Todos nuestros amigos son pobres o normales. Aunque me resulta vergonzante hacer un repaso de nuestras riquezas, le voy recordando nuestras estancias en la casa familiar que tenemos en los Pirineos, el verano en la playa, las clases de tenis y la natación, la calidad de vida que ha disfrutado con nosotros. No consigo hacerle relacionar estos datos con su obsesión, sigue empeñado en que somos pobres y no le gustamos. A mí me aterra que pueda decir todo esto delante de Alfonso, pero al cabo de unos días lo hace. Alfonso reacciona con estupor, dolor y llanto. No entiende por qué de pronto su hermano se quiere ir a vivir con otra familia rica, si nosotros no somos pobres y además eso es una tontería. Alfonso sufre por doble vía, se ve no querido por su hermano, con el que ha sido tremendamente generoso y humano, y por otra parte descubre que Dimitri miente, acusándome de malos tratos y me quiere destrozar. Ante él se encara, protector, y le espeta. A mamá tú no le haces esto, te sacamos del orfanato donde no tenías ni zapatos, y ahora tú nos quieres destrozar. Dices que no nos quieres, pues yo sí te quiero porque eres mi hermano.
A solas conmigo se derrumba en llanto e insiste en que tenemos que llevarlo a un médico para que lo cure porque seguro que tiene una enfermedad en la cabeza que no le deja pensar. Nuestra vida se ha convertido en una pesadilla. Desde que Dimitri nos hizo partícipes de la idea de irse a una familia rica, he podido constatar que es para él una obsesión paralela a la de parecer bueno. Cuando, cansada ya de escuchar su desprecio a todas horas, creí convencerle de que aquello era una tontería, que él no podía ser adoptado por otra familia, él continuó con su actitud en el colegio. Propicié una reunión con la profesora y ante ella confesó que todo se lo había inventado, pero no se atrevió a argumentar las verdaderas razones. Dijo que su intención fue darle pena y que así no le mandara a trabajar. A partir de entonces su rendimiento escolar es catastrófico. Procura ir desaliñado al colegio y ha estado unos días sin comer en casa para, según sus propias palabras, ponerse enfermo y que la profesora le tenga que llevar al médico. Y así vea que en casa yo no le cuido bien. Y otra vez lo mismo, a mí me llevarán a la cárcel, a él a una familia de ricos, etc. No acaba de entenderme cuando le hablo de afectos. Me dice que nunca ha querido a nadie, que no sabe si le quieren en general o si le queremos nosotros. Comenta, pero creo que no, porque no soy bueno. Me dice con una percepción totalmente absurda de la realidad, que él sí quiere a alguien, a sus 2 hijos. Alguien en Rusia le dijo, examinándole las líneas de la mano, que tendría 2 hijos. A ellos supone que los quiere, más bien que les va a querer cuando los tenga, le corrijo. Y puede que a otras personas, pero aún no sabe a quiénes porque no las ha conocido. Tampoco ha estado nunca triste y desde luego soy testigo de ello durante este año. No sabe muy bien qué es la tristeza, pero sabe poner cara de triste. Para dar pena a los demás. Fue otra de sus fórmulas en el colegio. Pasear solo por el patio con cara de triste y ver cómo se le iban acercando los profesores que vigilaban el recreo. Ya no hizo falta preguntarle el por qué. Me dijo que en esos momentos él no estaba de ninguna manera. No sentía nada especial, pero que le salía muy bien poner cara de triste porque todos se lo creyeron. A medida que iba transcurriendo el trimestre, las acusaciones en el colegio fueron dirigiéndose a Alfonso. Decía a sus compañeros que su hermano no le dejaba usar sus juguetes porque él era adoptado. Absolutamente falso. Alfonso se caracteriza por su gran generosidad. Alguna vez uno de esos niños se ha acercado a Alfonso para recriminarle su actitud ante la sorpresa de este. En otra ocasión supimos por el mismo método que Dimitri había dicho en clase que su hermano Alfonso decía que los trabajos de clase de Dimitri estaban mal corregidos por su profesora. Trabajos que, por supuesto, ni hemos visto en casa. Alfonso manifiesta en voz alta la convicción que yo callo. Primero los ataques de Dimitri se centraban en mí. Al ver que no conseguía destrozarme, no sabe hasta qué punto lo está consiguiendo, los ataques fueron derivando hacia Alfonso por considerarle más débil o al menos más accesible a su manipulación. Quiere parecer bueno. A partir de su acusación de malos tratos en el colegio, he ido aprendiendo su modo de actuar, que hasta entonces interpretaba con un baremo obviamente equivocado. Tuve que aprender a entender su mente, tan diferente a la mía y a la del resto de la gente que conozco, tan ajena a la de otros niños. He ido dejando de explicarme sus reacciones desde un punto de vista lógico o infantil e incluso he ido desdeñando la idea que me había acompañado desde un principio de que me encontraba ante un caso duro de niño institucionalizado, que la mala suerte en la vida le hacía sentir rencor hacia todo y hacia todos, y que como principal objetivo tenía que conseguir que él se sintiera seguro en su nueva vida y desde ahí recomenzar su visión del mundo e irse reconstruyendo como persona. Dimitri me fue mostrando una mente fría, segura, nada infantil y un tremendo poder de manipulación. Él no estaba sufriendo, nada de lo que hiciera obedecía a un impulso, no tenía rabietas ni expresiones de alegría, no lloraba, parecía observar el mundo desde lejos y sin la menor intención de pertenecer a él. De algún modo, para aprenderle a él, tuve que desaprenderme de mí, conocerle únicamente desde la observación, partiendo de cero. A veces sentía que me estaba acercando a una forma de pensamiento que no pertenecía a la misma especie que el mío. Aparté mi propia experiencia, mi lógica, y poco a poco empecé a dejarme empapar por él. Desde el vacío, supongo que acertada o desacertada, ha sido la única forma que he tenido de entenderle. Ahora sé que le conozco e intuyo que él también lo sabe. Me cuenta cómo quiere parecer bueno y cómo antes también me lo quería parecer a mí, para que no le mandara de vuelta al orfanato. Ya no lo intenta con nosotros.
Prácticamente no nos habla en casa y suele pasar el rato jugando solo en su cuarto. Cuando estamos viendo la TV, él lo hace de pie, un par de pasos más atrás del quicio de la puerta y nos dice, si le preguntamos, que le molesta sentarse con nosotros en el sofá. Pero si tenemos visita rápidamente cambia de actitud y solícito participa de la reunión general desde el mismo sofá que unos minutos antes no había querido ocupar. Eso a Alfonso le enfurece, sobre todo si la visita es algún amigo suyo que ha venido a pasar la tarde. Entonces Dimitri sabe ser encantador, luego me aclara, es que quiero parecerles bueno. Los domingos por la mañana solemos ir a un parque cerca de casa. Es ya habitual en él ir por la calle andando a cierta distancia de nosotros, y al llegar al parque, alejarse varios metros sin mediar palabra y quedarse de pie bajo algún árbol. Según dice, lo hace porque está harto de nosotros y le molesta nuestra presencia. No lo dice con enfado, sino con una naturalidad que hace ya tiempo ha dejado de provocar mi estupor. En una de esas ocasiones yo había quedado en el parque con una amiga y su hijo, de la misma edad que los míos. Ellos accedieron al parque por la zona en que Dimitri se había parapetado. Otra constante, siempre lo hace dándonos la espalda. Fue él el primero en verles, se unió a ellos, les saludó cariñosamente y les acompañó hasta nuestro banco. Pasó el resto de la mañana con todos nosotros, risueño y hablador, incluso se mostró cariñoso con el perro, con el que no se muestra afectuoso estando nosotros solos. El perro le tiene verdadera aversión a causa de las patadas recibidas y de los experimentos de estrangulamiento que ha sufrido. Cuando nos despedimos y retomamos el camino a casa, Dimitri volvió a adoptar su actitud ausente. Otra vez había querido parecerles bueno. Es esta una expresión que aparece constantemente cuando hablo con él. Cuando tras su acusación de malos tratos le llevé a consulta del psiquiatra, salía de sus entrevistas diciéndome, mamá, hoy les he engañado muy bien. Yo intentaba hacerle ver que no podía mentirles porque ellos nos iban a ayudar y solo podrían hacerlo si él les decía la verdad de lo que pensaba y sentía. Una tarde me contestó que si veían que él no era un niño bueno, no le podrían ayudar porque entonces no le buscarían una familia rica. Estaba convencido de que la ayuda que necesitábamos era únicamente la ayuda que él quería, que le mandaran a una familia rica. Lo dijo con cierto desdén como si le aburriera mi torpeza al no ver algo tan evidente. En el colegio también me ha hecho partícipe de su afán por parecer bueno en 2 ocasiones, ambas más sociales que meramente académicas. En la primera, un compañero de su clase tuvo un grave accidente de tráfico. Todo el curso se volcó aportando una pequeña cantidad para comprarle regalos y llevárselos al hospital. También le escribieron cartas y le hicieron dibujos. El único que no quiso colaborar fue Dimitri. Me dijo que no le importaba aquel niño y que si estaba muy grave o si se moría no era su problema. Yo no podía salir de mi asombro, pues el niño hospitalizado se acercaba a Dimitri en el recreo y le invitaba a participar en sus juegos. Suponía que al menos Dimitri debía sentir cierto agradecimiento y amistad hacia él. Tras unos días en que no pudimos hacerle cambiar de opinión, opté por obligarle a dar su aportación. Al llegar al colegio buscamos a su profesora y cuando Dimitri fue a darle el dinero, se echó a llorar de modo desconsolado. Inmediatamente la profesora le abrazó y le habló con dulzura. Recogió el dinero y le felicitó por su buena acción. Yo estaba atónita. Unos minutos antes nada hacía sospechar que Dimitri estuviera angustiado o avergonzado. Solo le hice una pregunta. ¿Por qué había llorado de ese modo? Él me sonrió abiertamente y contestó. Así le doy pena a la profesora y no me va a castigar. Confieso que de no conocer la tremenda capacidad de manipulación y fingimiento de Dimitri, su llanto también me habría engañado a mí. La otra ocasión escolar en que tuvo que parecer bueno fue con motivo de otra colecta, esta vez para la fiesta navideña. Alfonso llevaba días hablando del tema en clase, iba a jugar al amigo invisible y teníamos que comprar un regalo sorpresa. Dimitri mantenía su actitud de no sentirse interesado por participar. Esta vez decidí no obligarle. El día anterior al de la fiesta se me acercó rodeado de un corro de compañeros de clase. Mamá, ¿me das dinero para la fiesta de Navidad? Me hice a un lado con él y le pregunté por qué ahora sí quería el dinero. Me repitió la sempiterna frase. La profesora le había instado a participar y él tenía que parecerle bueno. Esta vez no le di el dinero y a él no le importó. Ya había parecido bueno al pedírmelo delante de sus compañeros y la mala era yo por no dárselo. De modo que aún sin colaborar participaría de la fiesta. Se alejó de mí tan campante. La tarde de Nochebuena, en la que Alfonso había ido a casa de un amigo, di un largo paseo con Dimitri. Estuvimos hablando largo y tendido. Cuando estamos los dos solos tiene momentos más comunicativos.
A veces imita a Alfonso en gestos y costumbres. Alfonso gusta de colgarse los abrigos por la capucha, en forma de capa o de colocarse la bufanda como si fuera un gorro, y Dimitri solo lo hace a solas conmigo. Nunca le he hecho ningún comentario al respecto. Intuyo que cuando no está el hermano, Dimitri es más abierto, precisamente porque intenta ocupar ese lugar vacío. Durante el paseo de Nochebuena volvió a salir el tema de la familia y de parecer bueno. La familia no le interesaba. Siendo un niño no tenía otro modo de vida. Claro, les tendría que parecer bueno porque si no, no le adoptarían. Les tendría que engañar. Ya sabía que para ellos sería malo el engaño, pero no le importaba. No se inmutó cuando le dije que si quería dinero lo podría ganar él mismo si estudiaba y luego trabajaba, que pensara que si engañaba a otra familia les hará sufrir como a nosotros y que eso no era justo. Bueno, pero eso a mí no me importa. Yo prefiero engañarles y tener dinero. Este tipo de conversaciones las mantenemos sin ninguna tensión mientras nos detenemos ante escaparates, interrumpidas por comentarios banales que no suscite alguna visión callejera. Ante mí no necesita parecer bueno. Yo por mi parte he aprendido a digerir el espanto que me producen. La idea de matar. Durante el puente de la Constitución, diciembre del 97, y ante la imposibilidad de irnos a esquiar después de la última experiencia en febrero en que tuve que movilizar a los servicios de emergencia de la estación de esquí, resultaba demasiado imprudente volver a esquiar. Nos fuimos a pasar unos días a la costa de Granada. Salimos de viaje el viernes 3, ya oscurecido. Alfonso llevaba unos días algo indispuesto, con catarro y un poco de fiebre. Durante el viaje estuvo durmiendo en el coche. Dimitri dormitaba y salía del coche al parar en gasolineras o a tomar un café. La última parada para repostar fue a unos 90 kilómetros del destino. Bajamos ambos del coche y mientras yo echaba gasolina, él estiró las piernas. Alfonso continuaba dormido, tumbado en el asiento posterior del coche y tapado con la manta de viaje. Al volver a subir, vi cómo Dimitri se sentaba directamente encima de la cabeza de Alfonso, que naturalmente se despertó soltando un alarido. Yo le recriminé su actitud mientras arrancaba el motor y salía de la gasolinera. Él, por toda respuesta, me dijo que no tenía ojos en la espalda y que al sentarse en el coche no podía ver si había algo en el asiento, pues él miraba hacia adelante. Le dije que esa explicación me parecía una tontería y seguimos el viaje. Al llegar a Granada y descargar el coche, vi que la ventanilla trasera del lado de Dimitri estaba bajada cerca de un palmo. Le pregunté si había pasado calor por la calefacción del coche y me contestó que no. Mientras sacábamos el equipaje me fue diciendo que él no había bajado la ventanilla, que no había querido hacer nada malo. Me sorprendió. Yo no le había dado ninguna importancia al detalle y alertó su forma de insistir. Acosté a Alfonso en la casa y le pedí a Dimitri que esperara un poco para hablar con él. Ya a solas me dijo que tras la última parada del viaje en que yo le había regañado, se enfadó conmigo y bajó la ventanilla, girando la manivela con el pie para que yo no pudiera verlo por el retrovisor porque así entraría frío en el coche. Y como Alfonso estaba enfermo, éste se moriría. También le destapó para que el frío le hiciera más efecto. Había visto en una película que la gente que está enferma con frío muere. Yo le escuchaba sin poder reaccionar de ninguna forma. Tan horripilante me resultaba lo que estaba oyendo. Solo pude pensar en controlar mi rodilla derecha, que parecía desbocada en un tic rítmico en el que tontamente concentré toda mi atención. Ante una declaración así tan atroz, tan sin sentido, solo pude preguntarle: ¿me estás diciendo que has intentado matar a Alonso? Sí, porque es tu hijo, y yo estaba enfadado contigo. Sentí pánico, desolación y náuseas. Me aseguré de que Dimitri no pudiera entrar en la habitación donde dormí con Alfonso y a la mañana siguiente telefoné a un matrimonio amigo en Granada para pedirles que se quedaran con Dimitri unos días. Él se quedó con ellos contento por la novedad y durante su estancia en Granada no habló de nosotros. El domingo 12 de diciembre, ese fin de semana, Alfonso estaba con su padre. Dimitri y yo fuimos a comer fuera. Él eligió el restaurante, no hubo ningún motivo de tensión, se portó bien y se distrajo con la conversación de los adultos. Al día siguiente me contó que mientras volvíamos a casa en el coche pensó que me iba a matar a mí porque ya estaba harto de vivir con nosotros y veía que matarme era la única manera de librarse de mí y conseguir una familia rica, pero que aún no había pensado cómo hacerlo. Esta vez mi rodilla no se inmutó. Le mandé a la ducha y seguí preparando la cena. Antes de acostarse le hice leer y ver las fotografías de un reportaje publicado en la prensa que conservaba en casa titulado Rusia, el gulag de los niños, en el que se mencionaba su orfanato, y le pedí que reflexionara
sobre qué era lo que Alfonso y yo habíamos hecho por él. La habíamos sacado de un orfanato donde vivía en malas condiciones, le habíamos alimentado, cuidado, querido, tratado como a uno más de la familia. Con nosotros había aprendido todo lo que sabía, desde usar un inodoro o un tenedor, hasta dar un revés con una raqueta de tenis o zambullirse de cabeza en una piscina, desde aprender a escribir su nombre o leer un libro. Él me miraba con sus espléndidos ojos vacíos, inexpresivos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Cara a cara con el psicópata. Creo que es una información súper importante para escucharla, reflexionarla y alejarnos de este tipo de personalidades. Los espero el próximo sábado. Vamos a dar lectura al último tema de este libro. Muchas gracias por escuchar.